Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de bind, y si no me autocompleta eso mejor, bind, cal y apply, que son métodos que tenemos disponibles en las funciones. Bien, vamos a ver algunas cosas y además hay que tener en cuenta que no es lo mismo una función declarada como comúnmente se ha hecho, que podría ser, pues bueno, hacemos función a y la declaramos de esta forma. Esto no es exactamente igual a hacer esto, ¿vale? No se comportan exactamente de la misma manera si usas una arrow function que si no. Pero bueno, vamos a empezar. Primero tenemos bind. Cal y apply, que los vamos a ver después, básicamente es para un tema de comodidad, por lo menos así como yo lo veo, porque te permiten pasar los parámetros de una forma diferente y dependiendo del caso, pues te puede ser más cómodo usar cal o apply. Pero tal cual ha evolucionado JavaScript actualmente, no aporta demasiado. Puedes usar o apply o cal y de hecho incluso puede que no necesites usarlos y utilizar otros métodos, pero están ahí si quieres darle uso y yo a veces los utilizo y me son cómodos, pero no son 100% necesarios de utilizar. De todas maneras, vamos al tema. Bind. ¿Qué conseguimos con bind? Bind, si por ejemplo queremos hacerle un bind a la primera función, por un lado podemos pasarle un contexto que sería el this. Dentro de esta función, lo que yo pase aquí sería this, ¿vale? Si yo por ejemplo le paso un objeto que tenga a2.1, si yo hago un console log dentro de la función de this, me voy a encontrar con que me va a devolver esto. Ahora mismo si ejecutamos esto, ops, le he dado dos veces. Si ejecutamos esto vemos que no hace nada, ¿vale? ¿Por qué no hace nada? Porque el bind no la ejecuta como tal. El bind tenemos que almacenarlo en otro sitio. Por ejemplo, vamos a, no sé, vamos a crear una constante que sea binded. De hecho, por comodidad vamos a ponerle c, ¿vale? Y esta sería otra función que hemos creado, que esta es la belleza de funciones como bind, de métodos como bind, que te permiten de una misma función sacarle jugo de diferentes formas. Y como que hacer que una función con el mismo código se comporte de formas muy diferentes. Entonces, si vamos a C y lo ejecutamos, que aquí dentro está haciendo el console log, pues vamos a ver qué pasa. Guardamos. ¿Veis? Está haciendo el console log de this y obtenemos esto. Bind, como segundo parámetro, permite pasar un array de argumentos. Es decir, si por ejemplo imaginemos, ¿no? Queremos hacer A y B, ¿no? Espérate, se me ha abierto esto. Tenemos A y B. Si hacemos console log de A y B, y lo que hacemos es que aquí le pasamos un array, este sería el valor de A, vamos a ponerle 20, y el valor de B, que vamos a ponerle, vamos a poner otro número también, 30. Si ejecutamos esto, ¿veis? Tenemos 20, 30, bueno, error mío. Esto no lo podemos pasar como un array, esto lo tenemos que pasar con el split operator, ¿vale? Y aquí tenemos 20, 30. Si lo pasamos, esto básicamente se le pasan los argumentos separados por coma. Es decir, también podríamos hacerle, que sería equivalente, 20, 30, y ya le pasaríamos A y B. Si lo ejecutamos, pues aquí lo tenemos, ¿veis? O sea, básicamente cada uno de estos parámetros separados por coma, el primero sería el contexto que he dicho antes, que es el this, y después de esto las comas serían pues, los parámetros en cuestión. En este caso, que es donde vendría apply, pero la diferencia es que apply, en primer lugar, cuando tú usas apply, estás ejecutando automáticamente la función. Es decir, en este caso tú lo que haces es que guardar una función c y luego la llamas.
Pero si tú utilizas apply, vamos a comentar esto. Bueno, de hecho vamos a hacer... Copiamos esto. Comentamos esta parte de bind. Si nosotros hacemos a apply, nosotros no podemos pasarlo de esta forma porque vais a ver. Espérate, vamos a limpiar esto primero. Y ejecutamos. Y dice, a ver. Básicamente nos está diciendo que este segundo parámetro tiene que ser un array. En este caso, apply, que aquí es donde está la comodidad de apply. Apply te permite ejecutar una función, pasarle todos los argumentos en forma de array. Que esto era muy útil antes de que estuviera el Sprite Operator. Aún así, de vez en cuando, pues a mí me es más cómodo y lo uso. O a lo mejor puedes tener algún tipo de ventaja a nivel de rendimiento, pero poca cosa. Pero nada importante y en muchos casos inexistente. Pero en este caso lo que te permite hacer, por ejemplo, esto. En vez de tener que pasarlos separados por comas, que antes sin el Sprite Operator sería imposible, lo puedes pasar como un array. Entonces tú haces esto, y ahora lo ejecutas y vamos para abajo. Ya se han pasado los dos parámetros, el 20 y el 30, aparte del contexto. Ya estamos viendo la diferencia. Bind te genera una función que tú puedes ejecutar después. Podemos decir que bind lo que hace es configurarte una función, o sea, te genera una nueva función configurada como tú necesitas para que más adelante tú solo tengas que ejecutarla. Si a lo mejor tú en una función estás utilizando algunas librerías que no están disponibles en otro archivo y tú simplemente quieres exportar la función y no tener que pasarle ningún parámetro, sino que ya esté totalmente configurada la función para hacer lo que tenga que hacer, pues puedes hacerle un bind, construir la función con los parámetros que tú necesites y con el contexto, el this que tú quieras, y directamente exportas la función y solo tienes que ejecutarla, nada más. Como hemos visto con apply, tenemos esto, y cal lo que se comporta como similar a bind, pero ejecuta directamente. Es decir, en este caso tendríamos que pasarle esto de esta forma porque funciona como bind. Es decir, si nosotros ejecutamos esto, vamos a limpiar la consola. Y como vemos, aquí tenemos 20-30 porque hay que pasarlo de esta forma. Si nosotros lo pasáramos en forma de array como en apply, nos pasaría lo mismo que nos ha pasado en bind. Que es que el primero sería un array y el segundo estaría un defined. Es decir, B está un defined. Y de hecho vamos a verlo así más claro. Vamos a mostrarlo en forma de objeto, que creo que lo vais a ver más claro. Hop. Si lo pasamos como un array, pues nos encontramos con que A, que es el primer parámetro, tiene 20 y 30 como un array, pero B está undefined. Entonces lo que os comentaba, tenéis que pasárselo así. Que esto, antes de que fuera un spread operator, podía hacer un handicap, un problema, porque a lo mejor tú traías un array de parámetros y no tenías forma de pasárselo. Pero ahora simplemente le pones los 3 puntos y automáticamente JavaScript entiende que tiene que pasar como parámetros el array. Entonces tú haces así. Y como habéis visto, A es 20, B es 30, que sería totalmente equivalente a hacer 20,30. Más puntos a tener en cuenta. ¿Qué pasa si empezamos, por ejemplo, a encadenar bind? Es decir, por alguna razón, vamos a copiar esto. Vamos aquí abajo. Tenemos que tener en cuenta porque hay un comportamiento que no... Por lo menos yo en documentación no lo he encontrado, pero sí lo he visto al usarlo. Y es que, si vosotros imaginad, ¿no? Tenemos... De hecho, vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Vamos a definirlo aquí, que se haga este bind. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar... Bueno, no, mejor lo vamos a hacer de nuevo, que es que si no, no me va a quedar como espero. Tenemos C, ¿vale? Lo definimos, a bind, y vamos a hacer una cosa. Vamos a pasarle esto, porque esto se lo podemos pasar como null, y que this no tenga un valor, simplemente que sea null, y no se puede hacer nada con ello. Si hacemos esto, pues vamos a ver que
this, que es este console log de aquí, es null. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, haces otro bind y ahora si le defines un contexto, te vas a encontrar con esto, que sigue siendo null. ¿Cuál sería el orden apropiado para poder hacer esto? Que primero definas, puedes hacer varios bind encadenados, pero si quieres definir el contexto lo tienes que definir en el primer bind. Lo mismo con apply y con cal. Bueno, con apply y con cal no puedes porque directamente llama a la función, ¿vale? Entonces no puedes hacerlo, pero con bind, si encadenas varios bind, en el primer bind tendrías que definir el contexto, y aquí incluso le pasas el contexto como nulo, porque lo va a ignorar, y le pasas 20, 30, que serían los valores que queremos pasarle. ¿Veis? Y ahora sí lo hace perfectamente. El this tiene este valor, y el bind, y el a y el b, que son los parámetros que le hemos pasado, también tienen su valor. Entonces esto también es importante. Si encadenéis varios bind, tenéis que tener en cuenta de que primero se define el contexto y luego se pasan los parámetros. Luego, ¿qué pasa? Esto, aunque yo lo uso y la verdad que me es bastante útil, en la mayoría de los casos hay otra forma de hacer las cosas. Es decir, normalmente a día de hoy, que ya nos expandiremos quizá en otro vídeo, lo que suele ser más interesante es utilizar una función que envuelve a otra y así la configuras. Pero ya digo, lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver qué pasa si... vamos a literalmente poner esto exactamente igual, ¿vale? De hecho vamos a nombrarla igual. Y vamos a comentar esta función. Vamos a hacer todo el mismo proceso que hemos hecho antes, pero esta vez vamos a hacerlo con una arrow function. ¿Se va a comportar de la misma forma? Vamos a verlo. Mira, b is not defined. Normal, porque no le he puesto los parámetros. Vale, volvemos a ejecutar. Ay, que le he puesto un punto. Volvemos a ejecutar. Vale, mirad. Si os fijáis, este this, si lo hicierais en el navegador, de hecho, si probáis en el navegador hacer esto, de hecho vamos a verlo en un momento. Aquí podemos verlo. Si por ejemplo tenéis una arrow function, this, porque una de las cosas que viene a solucionar las arrow function es que this haga siempre referencia al objeto global. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ahora ejecutas a, ¿veis? Hace referencia a window. Y da exactamente igual que tú a le hagas un bind y le pongas un contexto que sea 2.2, que es un objeto, y ahora llamas a la función y this sigue siendo window, ¿vale? Que es el objeto global. En el caso de ejecutando Node.js en el lado del servidor, pues objeto global en este caso no tiene ningún valor y es un objeto vacío. Pero en el caso del navegador tendríamos window. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si definiéramos esto como una función normal, function, y ahora hacemos el bind, ahora sí, ¿veis? Ahora ya no es window, ahora this es a 2.2, que es el objeto que nosotros hemos pasado a con valor de 2. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no se comporta igual. El bind no tiene sentido. Bueno, lo podéis utilizar a nivel de parámetros, o dicho de otra forma, podéis utilizar el bind. A ver dónde lo tenemos. Podéis pasar los parámetros, como aquí hemos visto. Vamos a limpiar y luego volvemos a ejecutar. Los parámetros sí se pasan correctamente, pero el objeto global dentro de la arrow function siempre va a apuntar al objeto global. Por tanto, no nos sirve. En el caso de que quisiéramos pasarle un contexto, necesitaríamos usar una función clásica, una función normal, definida con function, el nombre de la función y los paréntesis.
Las arrow functions no nos sirven en caso de pasar un contexto. No os olvidéis de eso. Entonces, y ya luego, pues con el resto de funciones tenemos el mismo comportamiento. Es decir, el contexto lo va a ignorar siempre, pero los parámetros si se los pasa. Bueno, espera. Primero vamos a limpiar, aunque vamos a ver el error. A is not defined. Eso no es cierto. A está definido aquí arriba. Sí que no entiendo muy bien. Vale. Parece que ha habido algún tipo de error al compilar. Pero bueno, aquí lo tenemos. Si por ejemplo, bueno, aquí está haciendo call y apply, vamos a hacer solo uno. Si aquí vemos, pues el objeto global está vacío, el this, y va a estar siempre así. Da igual que le pasemos en el bind lo que nos dé la gana. Y los parámetros sí están definidos. A tiene un valor y B tiene un valor, que son los que le hemos pasado. Y como hemos visto aquí arriba, con cal pasa exactamente lo mismo. El objeto this nada y los otros parámetros definidos. Y esto ya no tiene ni relevancia, porque aquí da exactamente igual lo de hacer dobles bind, porque igualmente el objeto global no va a tener valor. Hop. ¿Veis? El objeto global está vacío y los valores de los parámetros sí están, que es lo que tenemos aquí. Y nada, esto es todo. Simplemente quedaros con que si queréis pasarle un contexto, o sea un this que haga referencia a la propia función, no podéis utilizar las funciones arrow, tenéis que utilizar las funciones normales. Para todo el resto de cosas podéis utilizar las arrow function, y el bind lo podéis utilizar para las arrow function para pasarle los parámetros, pero no podéis usarlo para pasarle un contexto porque no va a llegar ningún tipo de contexto. This siempre va a hacer referencia al objeto global. Dicho esto, os va a aparecer aquí el logo del canal para que os suscribáis y os va a aparecer por aquí otro vídeo para que lo veáis. Dale like, comentar, suscribiros y hasta el próximo.